Nosotros, por más que nos esforcemos, nosotros por más que planeemos, aún como cristianos, si nosotros no encomendamos a Jehová nuestro camino, gracias, bueno. Si nosotros no encomendamos a Jehová nuestro caminar, nuestra vida, nuestro andar, nos podemos desviar. Muchos cristianos que en un tiempo estuvieron siguiendo a Jesucristo, han puesto su confianza en sí mismos. Y ha pasado el tiempo de que se dejan de poner atención en cómo van caminando y empiezan a deslizarse poco a poco en un camino cada vez más separado de la palabra de Dios, y llegan a tener problemas tremendos en su vida. Vuelven a quedar en un estado, como dice la palabra, peor que como estaban antes de conocer a Jesús. Algunos cristianos caen en un lazo de tentación, en una prueba difícil, pero es porque dejaron de poner atención en cómo estaban caminando. Por eso, en la siguiente, por favor, dice la palabra, y esta es la cita clave del día de hoy, y si usted quiere anotarlo en su Biblia, es Jeremías 10:23. Dice así el profeta, dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Dice, ni del hombre que camina, voy a quitar este florero que no me deja ver, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Bueno, eso dices tú. No, no lo digo yo, lo dice Dios, tu creador, el que te hizo sin tu consentimiento. Él es el que te dice que tú y yo fuimos hechos y que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. El vecino que no se quiere convertir, el familiar que no se quiere entregar, no es dueño de su camino, hermano. La persona que, como decía mi hermana, su hijo decía, es que yo varias veces, ¿verdad? Estuve hablando con su muchacho, y no cedía, ¿verdad? Reconocía a Dios, pero no quería ponerse bajo la sujeción de Dios. Porque el reconocer que Dios es el Señor y es el amo del universo y es el creador y el que le va a dar cuentas, ¿sí? Y no entregarse al Señor equivale a lo mismo que hace Satanás. Satanás sabe que Jehová es Dios, Satanás sabe que Jehová es el que gobierna todo, pero no se quiere sujetar a Dios. Se resiste y sabe que está juzgado por Dios, y sabe que su camino eterno es el infierno. Él mismo, a través, como veíamos la semana pasada, de las grandes personas que dan las clases en las universidades o que dan cursos de profesión, él mismo ha metido en las universidades personas que tienen un lugar de eminencia para decirle al joven, primero, que Satanás y el diablo no existen, siendo que desde que vino Jesucristo aquí a la tierra, cuando se vino a instaurar y llegó el reino de los cielos, siempre estuvo en oposición contra el príncipe de este mundo y sus huestes de maldad. Y se fue Jesucristo y se quedó el príncipe de este mundo. Se va Jesucristo al cielo, y a partir de ahí, en la iglesia que somos nosotros, somos los que estamos anunciando a las personas a Cristo, para que Cristo venga a reinar como el Señor de sus vidas, y de la manera como se ha ido instaurando el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos, y usted y yo, y usted como cristiano y usted como iglesia, tenemos una real y verdadera oposición de un mal personificado en Satanás y en todos sus espíritus inmundos de maldad. Pero si usted eso o lo comentamos en la sociedad de ingenieros, en la sociedad médica, en la sociedad, más del 50%, digamos, de los compañeros no creen en que exista Satanás y que hay gente que está atada al enemigo, y que hay una verdadera oposición real a que el hombre descubra, sea conocido, conozca a Dios. Y el enemigo también ha sembrado de que la Biblia es obsoleta. Siempre ha estado menospreciando la palabra de Dios, siempre ha luchado por que la palabra de Dios no sea creíble, no se crea que es la palabra que Dios dejó al hombre, y que ha sido para revelarle al hombre que Dios es real, que existe, y que Dios tiene un plan para el ser humano, que es la salvación eterna. El plan de Dios para el hombre es que el hombre esté con él eternamente. El plan de Dios para Satanás
es que Satanás y sus huestes de maldad queden eternamente condenadas. Pero el enemigo está haciendo lo imposible, hasta lo imposible, por tratar de quitarle a las personas a Dios. Pero aún y sobre Satanás y aún sobre el enemigo, aún sobre el mal que existe, Dios gobierna sobre ese mal. Cuando nosotros decimos, cuando la gente dice, es que lo que no puedo entender es por qué Dios permite esto. Pues Dios permite el mal para que tú te acerques al bien. Dios permite que haya oscuridad para que tú, una vez que se te anuncia la luz, tú te vuelvas de la oscuridad y te vuelvas a la luz de Cristo. Dios permite que haya ese tipo de maldad y ese tipo de problemas para que la persona, a través del sufrimiento, recapacite, haga un alto en su vida y se vuelva al único Dios verdadero. Porque el mal lo único que genera es sufrimiento, es dolor, es injusticia. Y a veces hay males personales, pero a veces hay males en la sociedad, donde prevalece la mentira, donde prevalece la traición, donde prevalece lo chueco. Y a veces el hombre se desanima, pero Jesucristo vino a traer la luz, decirles que este sistema de cosas tiene un límite de tiempo, porque se va a acabar. Jesucristo viene, hermanos, y Él lo ha anunciado a través de la Biblia, y viene para instaurar su reino y para enfrentarse al final en una batalla que se llama Armagedón, con el mal, con los ángeles caídos y con los hombres que están del lado del mal, que han elegido caminar una existencia al margen de Dios. Y dice la palabra de Dios que el Señor instaurará su reino aquí en la tierra. Pero mientras sucede esa batalla final, Dios está pidiéndole que la iglesia trabaje para que nosotros sigamos anunciando el reino de los cielos, que es el reino de Jesucristo en el corazón de los seres humanos. Para que, siendo Jesucristo el que reina en tu corazón, cuando venga Cristo, tú ya estás listo como siervo. Y mientras Él venía, tú fuiste un fiel siervo obediente. Tú estuviste bajo la autoridad de Jesucristo, y aunque prevalecía el mal a veces afuera de ti, tú estuviste trabajando para un Señor, que es Jesucristo el Señor, y se manifiesta con su poder. Los cristianos no tenemos que tenerle temor al mal, ni tenerle temor al maligno, porque el maligno es un enemigo que está vencido. Pero nosotros tenemos que tomar la autoridad de la palabra de Dios, y nos tenemos que, como dice su palabra, fortalecernos en el poder de su nombre, fortalecernos en Dios, y nosotros tenemos que tomar autoridad sobre lo que es de nosotros. Entonces yo tengo que estar siempre velando, hermano. Yo tengo que estar siempre, yo no puedo estar viviendo una vida descuidada porque sepa yo que Jehová es el Señor de mi vida. Yo tengo que estar siempre velando por las necesidades de mi esposa, las necesidades físicas, materiales, emocionales y espirituales. Yo tengo que estar siempre alerta de las necesidades de mis hijos. Yo no puedo dar por hecho que mis hijos tienen 1, 2, 3 o 4 años en el Señor, o porque vienen a la escuela dominical, ya está hecha. Yo tengo que estar siempre atento a lo que hay en su corazón, a lo que hay en su espíritu, y estarlos ministrando con el poder de Dios. Yo no puedo dar por hecho de que no me va a pasar nada, de que todo me va a ir bien, porque Dios promete que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, si yo busco primeramente, como les decía ahorita, los valores eternos, Dios me promete suplirme todos los valores temporales. Pero aún y como cristiano yo puedo tener luchas y enfrentamientos con Satanás. Y no hay por qué tenerle miedo al enemigo, porque es un enemigo que está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Y a veces Dios permite que tenga enemigos para poder fortalecerme en mi persona, para poder verdaderamente tener y caminar en la seguridad de lo que dice la palabra de Dios. Pero yo tengo que tomar autoridad, hermano. Yo tengo que reprender, yo tengo que atar, porque todo lo que yo atare aquí en la tierra quedará atado en el cielo, así lo dice Cristo Jesús. Yo tengo que orar con mi esposa en situaciones difíciles, porque dice que la oración de uno hace correr a 1000 y la oración de 2 a 10,000, y tenemos que orar juntos. Y cuando la cosa está todavía más difícil, tenemos que ayunar en el nombre de Cristo Jesús, porque así nos lo enseñó Cristo. Pues son armas espirituales. Yo tengo que, cuando me estoy orando, como lo que decía ahorita la cita que le dio Dios a Martita, ¿verdad?, que dice que orando, creyendo que lo vas a recibir, lo recibirás en el nombre de Cristo Jesús, lo que tú pidieres. Dice, pero también perdonar. Yo tengo que perdonar, yo tengo que hacer un alto en mi vida, porque si no perdono de corazón a las personas que me han ofendido, si todavía me he dejado gobernar por el odio, rencor, resentimiento, sentimientos, si yo dejo que eso se anide, es un estorbo para que mi oración sea contestada.